Hola, bienvenidos sean a este video. Hoy continuamos revisando los juegos de Puyo Puyo. Y ahora le toca el turno a Puyo Puyo Tetris, que posee más ports de lo que algunos saben. Partió en 3DS, luego salió para el resto de plataformas de la generación, y después sacaron Puyo Puyo Tetris S, con más contenido, que salió para plataformas de la generación siguiente, versión la cual fue la que obtuvimos aquí en Occidente. El gameplay aquí es de la versión de PC porque no tengo capturadora, pero también tengo la versión de Switch. Otra cosa, si no saben lo que es Puyo Puyo, pueden revisar mis videos anteriores donde explico lo básico. Así que, echémosle un vistazo a Puyo Puyo Tetris. En cuanto al apartado visual, me gusta. No es tan pulido como Aniversario 20. Tal vez eso se deba a que este juego tuvo problemas de desarrollo. Dato curioso. De hecho, se suponía saldría después de Puyo Puyo 7. Pero como no pudieron, sacaron Aniversario 20 para rellenar. Eso explicaría el estilo entre Aniversario 20 y Puyo Puyo 7. Como por ejemplo la ropa de Ringo. Pero aún así el juego se ve genial. Que del soundtrack me gusta bastante, con piezas pegajosas, además de que algunas poseen un aire algo techno debido al Tetris, y me gusta la música electrónica. Además aquí finalmente no importa cuál versión juegues, el soundtrack tendrá la misma calidad de sonido. Y para acabar esta parte, el voice acting. Este junto con Puyo Puyo Fever son los únicos con voces en inglés, por ahora. Y entre estos dos, creo que Puyo Puyo Tetris es mejor. Casi todas las voces calzan con la personalidad de los personajes. This is so not good. Captain's report. A girl in a non-form-fitting outfit has materialized aboard the SS Tetra. Hey! Creeper! Hello? Seriously? I thought for sure that would do it. Hey! Who are you calling a creeper? You there. I need a magic assistant. Wanna help? Huh? Hay algunas que me gustan más en Fever, como Klug o Amity, pero ese juego tenía al Ocean Prince sin alma y a Arle Corleone, lo cual sí, no es muy bueno que digamos. Espero estos actores y actrices vuelvan en el futuro. Vamos a la historia. Todo empieza en el mundo de Ringo, donde Amity y Arle aparecen. Romper las barreras del tiempo y el espacio es el pan de cada día. Pero de pronto tetrominos empiezan a caer y son transportadas esta vez a una nave espacial, donde conocen al Escuadrón Tetra, personajes que al igual que ellos usan poderes, solo que con tetrominos en lugar de puyos. Resulta que en el mundo de Tetris también empiezan a caer puyos, lo cual los fuerza a aterrizar en el pueblo de Ringo y empiezan a evaluar la situación. Cosas pasan, como que ciertos personajes están siendo controlados por una fuerza maligna y que en Primtown también están cayendo tetrominos. Primero creen que Dark Prince, pero quien rayos lo llama así, es el responsable, pero descubren que es inocente. Luego le dan caza a Ecolo, creyendo que él hizo todo debido a sus poderes e historial de antecedentes, pero descubren que él también no ocasionó esto.
pero les dice quién podría haberlo hecho, el guardián que se encarga de mantener ambos mundos separados. Y él vive en los confines del universo. Luego de entrenar... ¿Qué es esto? ¿Un anime shonen? Van en busca del responsable, X, quien fue miembro del Escuadrón Tetra en el pasado, y tuvo que asumir el rol de guardián de ambos mundos, lo cual lo llevó a una depresión debido a la soledad de ese lugar. Además, estar ahí hizo que la gente lo empezara a olvidar. Ni siquiera su hija posee recuerdos de X. Se borraron al estar en ese lugar, supongo. El problema es que alguien debe quedarse como guardián. No pueden dejar a X, pero tampoco pueden llevárselo. Incluso T se ofrece a tomar su lugar. Algo arriesgado. Es un juego de Puyo Puyo con un dilema moral, damas y caballeros. Claro, después llegan Satan y Ekolo, y con sus poderes logran abrir un portal para poder viajar libremente entre ese lugar y el mundo de los personajes del Escuadrón Tetra, arreglando la situación. Después ambos grupos se despiden para verse muy pronto. Fin. En cuanto a trama se refiere, está bien. Ahora vamos con los personajes. ¿Se acuerdan de lo que mencioné en mi video pasado? El tema de la flanderización. Aquí volvió y peor. Los personajes son aún más simples que antes, al punto de casi lo irreconocible. Arle, por ejemplo. Esa escena donde se asusta con Zed, un miembro del Escuadrón Tetra, así no es Arle. Ella habría convertido en chatarra a Zed, en lugar de actuar como un gatito asustado. Satan, al menos en Aniversario 20, seguía siendo un villano carismático. Aquí es solo el tipo que está enamorado de Arle, nada más, pero peor. Vean la escena donde lo acusan de ser el responsable de esta catástrofe. ¿Se pone a llorar? Así no es Satan. Él respondería algo como: no soy el responsable de esto, pero me halaga que mi fama te haga sospechar de mí. O algo por el estilo. Rulu también. Es peor que en Aniversario 20. Todo esto afecta también a la comedia. Veamos la escena de Satan de nuevo. Para alguien que recién conoce a estos personajes, que son muchos, o sea, este juego fue el primer título de la franquicia para varias personas, da risa. Pero para mí y varios otros que conocemos desde antes del cast, no nos da risa, debido a que él está fuera de su personaje. No digo que ocurriera con todos los personajes, y que el juego no sea gracioso, hay buenas bromas en el camino, pero varias otras no impactan por lo que mencioné antes. Otras sí. La trama del juego son 7 actos, y los últimos 3 son un extra. Y todo el mundo recuerda el acto 9, o sea, el Shesouiji siendo Shesouiji, y su pobre víctima ahora es Zig. Legítimamente esta parte posee diálogos muy graciosos. You're a bad man! Ha! Is that what you think? I just want to ask Sid for his hand. What? ¿Y qué hay de los nuevos personajes? El Escuadrón Tetra. Muchos de ellos hacen nada en la trama. Zed, O y AI no poseen mucho tiempo en pantalla para que uno empatice con ellos. Vaya chica tan insoportable. Si les agrada el personaje, está bien, pero eso no quita que sea una mimada niña de papi y antipática con los demás, incluyendo con su superior. T? Aren't you the captain? Do something! You made Daddy! You're the worst captain in the universe! ¡Cállate! Aunque, bueno, no la considero el peor personaje. Ese honor va para Jay y Ellie. Conche tu madre, odio a estos niñatos de aquí. Se caracterizan por hacer bromas a otros, nada más. No estoy diciendo que todos los personajes deban ser buenos, y me refiero a bueno en el concepto héroe o villano. Puedes tener a alguien malvado pero agradable para el espectador. Un personaje debe tener virtudes como también defectos. Si alguien solo posee cualidades positivas y nada de fallos, entonces es un Gary Stu o una Mary Sue.
Si alguien por el contrario posee solo características negativas, entonces será molesto a más no poder, ambos siendo mala escritura. Al menos Ace posee el hecho del abandono de su padre X al tener que tomar su lugar como guardián. No la hará a ella un personaje bueno, pero es algo. ¿Qué cualidad poseen Jay y Ellie? Nada. Solo les gusta molestar. Eso no me da risa. Lo que hace es despertar mi instinto paterno conservador y querer disciplinar a estos mocosos con la ayuda de un cinturón o una tabla. Pasemos a los que me agradan. Sí, me cae bien. No será carismático o gracioso, pero es agradable y es importante porque contribuye a la trama y hace su trabajo como líder, sumado a su buena química con Ringo. Y que además me da algo de pena, o sea, imaginen tener que lidiar con estos personajes todos los días. Pero creo que estamos de acuerdo con que el mejor personaje de los nuevos es X. No es tan plano, posee un backstory, posee un conflicto debido a su labor como guardián, y posee un cierre, un personaje redondo en toda regla. Vaya, estoy muy mixto con esta historia. En retrospectiva encuentro que Puyo Puyo 7 posee el peor guión, con su trama sin sentido debido a lo apresurada que fue y que varios personajes tenían una aparición en pantalla casi nula. Yo pongo la historia de Puyo Puyo Tetris al nivel de la de Puyo Puyo N. El juego de Compile tenía una trama que casi nunca avanzaba y presentaba un montón de preguntas sin respuesta, pero al menos tenía buena caracterización en sus personajes. Puyo Puyo Tetris posee mejor progresión, un conflicto más claro y momentos legítimamente buenos, como también momentos malos y personajes que llegan al nivel de la baja tolerancia. Movámonos al gameplay. Ya saben lo que es Puyo Puyo, asumo, y no creo deba explicar lo que es Tetris, ¿verdad? Yo, ustedes, hasta mi abuela de 90 años sabe lo que es Tetris. Eso sí, posee las mecánicas de juegos más actuales, como combos, o sea, al borrar líneas de forma consecutiva haces más daño, sumado al Super Rotation System. Vámonos al modo historia. Es lineal como en Puyo Puyo 7, excepto que sí posee una duración aceptable, unas 5 o 6 horas, además de que usas a varios personajes a lo largo de la aventura. Si bien la estructura de aniversario 15 y 20 son las mejores por darle pantalla a todo el cast, esta estructura de aquí también es aceptable en mi opinión. También están los modos de juego, hay 5. Sonará poco, pero al menos al tener a Tetris también en la mezcla ayuda a compensar bien, creo yo. Está el modo básico donde juegas Tetris o Puyo Puyo Su. Aquí y en otros modos, ambos jugadores pueden elegir Puyo Puyo, ambos Tetris, o uno Puyo Puyo y el otro Tetris. También está el SWAT Mode, donde alternas entre jugar Puyo Puyo y Tetris cada cierto tiempo. Big Bang, que es Fever Infinito, donde hay Tetris también, pero es limitado, dura poco y el objetivo es acumular el mayor daño posible. Party Mode, que es similar al Slot Mode de Puyo Puyo Aniversario 20, pero los efectos se activan con estos bloques de aquí, y el daño que haces no es bajo, menos mal. Y finalmente Fusion Mode, donde usas Puyos y Tetris al mismo tiempo. A muchos les causa pavor este modo y a mí me gusta. En serio, una vez lo entiendes es cool. No es como, no sé, el modo bajo el agua de aniversario 15 porque es lentísimo, o el Daihenshin de Puyo Puyo 7 con su estúpida aleatoriedad en los fevers. Fusion Mode es legítimamente muy divertido. Mi queja aquí es que no hay Fever Mode. ¿Por qué? Eso era un estándar desde hace años. Tal vez porque no se les ocurrió el cómo hacer un Fever para Tetris. O esperen, se lo hicieron en el modo Big Bang. No me cabe en la cabeza el por qué no está. Lo otro es el balance. Si un jugador juega Puyo Puyo mientras el otro juega Tetris, el jugador de Puyo Puyo tiene ventaja, debido a que las cadenas largas hacen mucho daño,
Incluso aunque estas fueron nerfeadas, por lo que escuché eran más fuertes en la versión original japonesa, aún así no es un duelo muy justo cuando dos jugadores eligen modos diferentes. Hablando de desbalance está la curva de dificultad en la historia. Es más fácil que los anteriores, al menos así lo sentí yo. Tal vez porque no querían asustar a los jugadores nuevos. Pues que aprendan a jugar entonces. No saben hacer cadenas con Puyo Puyo, vayan a las lecciones y véanlas. Aparte, si bien el juego posee dificultad algo fácil, eso no aplica aquí. Écolo en ese combate es la pelea más difícil de la aventura, y no es la pelea final. O sea, ahora le puedo ganar con relativa facilidad. Pero sí es evidente el aumento de dificultad aquí. Finalmente está el online. Sí, lo sé, nunca hablé del online antes, ups. Creo Fever 1 en ciertas plataformas ya tenía la opción de jugar con gente random por internet, pero ya no se puede en todos los títulos viejos, a menos que hagan ciertos trucos como conectarse a otros servidores. Pero en fin, mi punto es, este juego es más actual, así que les puedo mencionar cierto detalle. No soy fan del sistema de Ranked aquí. Deberían ser 2, o sea, puedo jugar Tetris solamente online, ganar puntos y estoy al mismo nivel de otros que solo juegan Puyo Puyo. Así no es como debería ser la cosa. Sumado al desbalance de antes, porque puedes jugar Tetris y toparte con jugadores de Puyo Puyo, lo ideal sería tener 2 diferentes Ranked, cosa que al menos ya fue confirmado para la secuela, menos mal. Así que, a nivel general, el juego es sólido y divertido con buen contenido. Pero este título tiene cosas, en buen chileno, tiene cosas bien hueonas por ahí que no deberían existir en el juego. Entonces, ¿cómo nos queda Puyo Puyo Tetris? A mi juicio, lo positivo aquí es suficiente para convertirlo en un buen juego. A nivel personal es mi juego favorito de la franquicia, no solo porque amo Puyo Puyo, sino que también Tetris. Suelo volver mucho a este juego por lo divertido que es, pero eso no significa que voy a ignorar sus problemas, y yo no rejuego este título por la historia. ¿Es recomendado? Sí, de hecho es de los juegos más accesibles ahora mismo. Es una buena introducción a la franquicia, aunque deformara tanto a ciertos personajes. Al menos una persona puede entrar en la franquicia gracias a este juego, probar los anteriores y darse cuenta de cómo eran realmente. Además de sus lecciones y dificultad algo baja. El juego es bueno, pero no genial. Podría haber sido mejor, pero le afectaron ciertas cosas, de las que hablaré en profundidad a futuro. Y eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video, que será sobre Puyo Puyo Champions. Estupendo. Si jugaron Puyo Puyo Tetris, comenten cuál versión jugaron y su opinión del juego, como siempre. Nos vemos y que estén súper bien. Adiós.